Azure Synapse Analytics, bueno, nos da todo lo que sería el procesamiento ilimitado. ¿Qué quiere decir esto de procesamiento ilimitado? Como lo vamos a ver más adelante, dentro del Azure Synapse Analytics nos permite poder tener configuración de recursos por demanda y que sean elásticos. De forma tal de que nosotros podamos empezar con un nivel bastante bajo, por ejemplo, para manejar gigas o teras de información y poder llegar a un nivel más alto, por ejemplo, llegar a manejar petabytes de información, todo dentro de la misma plataforma. Y que ahí no nos tenemos que preocupar por lo que sería capacidades de crecimiento. En cuanto a que sería capacidades de crecimiento, es conforme a sus necesidades, la plataforma puede crecer, ¿verdad? Puede crecer y, como les dije anteriormente, pueden pasar, por ejemplo, una única workspace y un único SQL pool dentro del Azure Synapse puede ser de 1 petabyte. Y dentro de Azure Synapse pueden crear tantos pools como ustedes desean. Entonces pueden venir y tener ahí, por ejemplo, 5 petabytes de información dentro de lo que sería la plataforma. Igual dentro de los clústeres de Spark, que vamos a ver más adelante, que son los Spark Pool, podrían tener tantos clústeres como deseen y cada clúster puede crecer hasta 32 nodos si ustedes lo desean. Entonces tienen 2 clústeres, pueden tener 64 nodos, necesitan más capacidad, podemos crecer a 128 nodos, necesitan más capacidad, podemos crecer a 256 nodos. Así entonces dentro de lo que sería las capacidades de análisis de datos son completamente elásticas según las necesidades. E igual, podemos iniciar pequeños, podemos iniciar con un nodo y conforme sea necesario, podemos ir subiendo las capacidades. Esa es la ventaja de tener esto como una plataforma. Que además de poder venir y crecer, nos permite poder venir e implementar una plataforma completamente integral. ¿Qué significa una plataforma integral o una plataforma unificada? Dentro de lo que sería el Azure Synapse Analytics, nosotros podemos tener una plataforma donde, si ustedes desean implementar un Data Warehouse, lo pueden hacer. Si ustedes desean implementar una solución de Big Data, también está soportado. Si necesitan hacer todo lo que sería procesos de integración de datos, o sea, consumir ya sea de plataformas Microsoft o no plataformas Microsoft, lo pueden hacer. Si desean publicar sus datos y que sean consumidos por plataformas Microsoft o plataformas no Microsoft, también se puede hacer. Todo como un servicio en la nube. Si después ustedes deciden, ahora yo quiero empezar a trabajar con modelos de Machine Learning y quiero trabajar y tengo mi equipo de ciencia de datos que quiere trabajar con esos datos que yo generé de mi Big Data, quiero empezar ahora a generar soluciones escritas en Python o escritas en R, lo pueden hacer. Y ahí tienen toda la plataforma para poder venir y generar una plataforma colaborativa para la ciencia de datos. Si después ustedes dicen, mira, yo también ahora tengo mis científicos de datos y ellos quieren publicar sus modelos. Ok, no hay ningún problema. Los modelos también se pueden publicar en esta plataforma para que sean consumidos por terceros, ya sea por el mismo componente de Microsoft o un tercero por medio de REST API. Y si ustedes quieren que eso sea crecer, también escalamiento en cuanto a lo que sería un algoritmo o un modelo, perdón, publicado que soporte miles de operaciones por segundo, puede crecer también. Entonces yo le puedo asignar un clúster para que atienda a todos los diferentes componentes o todas las diferentes llamadas. Entonces ven de que por eso indica que es una plataforma unificada. Dentro de la misma plataforma voy a tener diferentes soluciones. Entonces, para ejemplificar, tenemos este slide. Usualmente, antes de Synapse, siempre se había hablado de que teníamos soluciones de Big Data, teníamos soluciones para hacer experimentación, para datos estructurados, semiestructurados, que teníamos un data lake o un lago de datos y que por otro lado teníamos nuestro data warehouse y los datos relacionales donde teníamos opciones para transacciones, para manejo de bloqueos, para manejo de seguridad, etcétera. Pero vean que usualmente se veía como dos soluciones separadas. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando hablamos de que es una única plataforma? Azure Synapse Analytics viene e integra todo lo que serían los dos mundos. De forma tal que ustedes pueden venir y
hacer soluciones, como les dije anteriormente, de Big Data, soluciones de análisis de datos, soluciones de Data Warehouse, soluciones de Machine Learning y todo dentro de una misma plataforma, en un único servicio. Lo único que tienen que hacer es empezar a utilizar la plataforma y habilitar los componentes según ustedes lo necesiten. O empezar a utilizarlos. Los componentes están ahí, los tienen que empezar a utilizar. Bien, ahora si nos vamos un poco detallados a lo que serían los ambientes Microsoft, usualmente donde lo que nosotros teníamos los ambientes Microsoft, tenemos este slide. Este slide o arquitectura ha sido presentada, y lo más seguro es que ustedes lo hayan visto muchas veces, como la plataforma de Data Warehouse moderno de Microsoft durante muchos años, en donde decía, bueno, nosotros tenemos datos on-premises, tenemos datos que están en la nube, datos que están en terceros, por ejemplo, aquí tenemos Salesforce, que es bastante utilizado, y teníamos que pasar por diferentes capas y con diferentes productos. Por ejemplo, teníamos por aquí un Data Lake, teníamos para ingesta de datos todo lo que sería el Data Factory. Para preparación de datos podríamos hacer con Data Factory o con Azure Databricks. Para hacer transformación y enriquecimiento de datos igual lo podemos hacer con Data Factory o Azure Databricks. Y después para poder venir y consolidar la información lo hacíamos con el Azure Data Warehouse y la visualización con Power BI. Bueno, esto estuvo bastante válido durante varios años. Sin embargo, con el surgimiento de Azure Synapse Analytics, lo que se da es una integración en donde todo lo que sería las soluciones del lago de datos, cuando ustedes crean un Azure Synapse Analytics Workspace, se crea el lago de datos. Ustedes pueden elegir el lago de datos. Dentro del Azure Synapse Analytics está incluido toda la que serían las herramientas de ingesta de datos, o sea, el Data Factory que ustedes tenían que crear ahora por separado está dentro de Azure Synapse Analytics como un producto ya integrado. Si querían hacer, por ejemplo, programación en Spark, tal y como lo decía aquí, con Azure Databricks para hacer algún tipo de tratamiento de datos, ya no es necesario. Lo pueden hacer perfectamente con lo que sería el Spark Pulse, que es una implementación de Microsoft de Spark, tal y como lo dice ahí anteriormente. Todo lo que sería lo que se conocía anteriormente como lo que sería la solución de Data Warehouse, que era el SQL Data Warehouse en la nube escalable, ahora eso se ha convertido en un componente dentro de Azure Synapse Analytics que se llama un SQL Pool, ¿verdad? Que nos permite poder venir y tener dentro de la misma plataforma datos estructurados que se comportan como una base de datos normal que soporta Transact SQL, ¿verdad? De hecho, si nosotros nos vamos ahí un poco más detallados, dentro de lo que serían los componentes de Synapse, vamos a tener los siguientes, de alto nivel. Dentro de lo que sería el Synapse Analytics, vamos a poder venir y tener, si ustedes desean analizar datos con estilo de Transact SQL, ¿verdad? Que sería el tradicional de SQL. Bueno, lo pueden hacer con el componente de SQL Analytics. El componente de SQL Analytics, específicamente dentro de Azure Synapse, es un componente llamado como un SQL Pool. Ese SQL Pool lo que nos permite es poder generar un componente dentro de Synapse que soporta Transact SQL. Ahí vamos a poder nosotros venir y crear tablas, hacer tablas normales tal y como nosotros las conocemos, y hacer relaciones, llaves primarias, índices, etc. Es una base de datos muy compatible con todo lo que sería SQL Server. Perdón. Sin embargo, tiene unas grandes diferencias. Dentro de lo que sería el SQL Pool, ese SQL Pool puede manejar desde 1 giga de información hasta 1 petabyte de información. ¿Y cómo lo logra? Este SQL Pool, nosotros le configuramos un nivel de procesamiento. El nivel de procesamiento más bajo es el nivel 100. En ese nivel 100, lo que nosotros vamos a tener que, para ese pool, tenemos un nodo. Por ponerlo aquí de forma general, tenemos un nodo asignado.
¿verdad? Que tiene memoria, tiene disco y tiene procesamiento de CPU. Si nosotros aumentamos a otro nivel, por ejemplo, un nivel 2000 o un nivel 3000, entramos a la consola y le decimos, pasamos de 100 a 3000. En ese momento, la plataforma pasa de un nodo a varios nodos. Ustedes como usuarios del sistema van a seguir viendo un pool, un SQL pool, pero internamente ya tenemos un clúster de nodos que me están atendiendo mis datos. E igual, cuando ustedes definen una tabla y una tabla es muy grande, digamos que tiene miles de millones de registros, ustedes le pueden indicar a la plataforma que esa tabla va a ser distribuida. Entonces, con solo que ustedes declaren como la tabla que va a ser con una distribución, con una distribución ya sea por año, por fecha o por algún tipo de distribución, cuando ustedes agregan nodos, esas tablas van siendo almacenadas en otros nodos, de forma tal de que en un SQL pool yo tengo procesamiento distribuido y además datos distribuidos, de forma tal de que nos da mayor desempeño. Entonces, imagínense una tabla que tenga 10.000 millones de registros. Entonces, esa tabla que tiene 10.000 millones de registros, yo la puedo configurar de forma tal que esos 10.000 millones de registros estén distribuidos en 10 nodos. Cada una de las partes de esas tablas automáticamente es distribuida en los 10 nodos y cuando se hace una consulta distribuida. De forma tal de que el motor de desempeño de procesamiento de consultas del SQL Pool hace una consulta distribuida a varios nodos. Entonces se puede imaginar como que si ustedes estuviesen un clúster de forma muy general de 10 servidores con los datos y las tablas distribuidas entre esos 10 servidores, cada uno con su propio storage, cada uno con su propio procesamiento, cada uno con su propio CPU, y que cuando ustedes envían la consulta, llega a este nodo, que es el nodo principal, que es el SQL Pool, y si es necesario hacer una consulta distribuida, se va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. De hecho, es muy parecido a cómo funciona todo lo que sería el concepto en Big Data, que es un nodo maestro y nodos de datos y nodos de procesamiento. Entonces, eso lo podemos hacer con el SQL Pool, donde nosotros podemos aumentar el nivel y aumentar el nivel de nodos. Además de poder hacer esto, algo que me soporta los SQL Pool, que son los datos estructurados. Primero me soporta todo lo que sería el Column Store Index para poder venir y acelerar lo que serían las consultas. Me soporta todo lo que sería vistas materializadas, de forma tal de que si ustedes tienen una consulta muy complicada de diferentes joins, se puede hacer una vista materializada para que sea mucho más rápido las consultas. Otra de las características que tiene el SQL Pool es que, por ejemplo, si ustedes están trabajando con Power BI y Power BI empieza a hacer consultas, dentro de las características que están en este caso disponibles y que están en preview y que ya van a estar para producción, está todo lo que sería la capacidad de que yo le puedo decir autotuning del Azure Synapse Analytics. Cuando yo le digo el autotuning del Azure Synapse Analytics, significa que todas las consultas que vienen de Power BI, el nodo, el pool, empieza a ponerlas en caché. Todos aquellos cruces que hacen las personas para análisis de datos se empiezan a poner en caché, de forma tal de que la segunda vez que ingrese otro usuario que está utilizando ese mismo conjunto de datos, no tengo que ir a buscar en todos los nodos, sino que ya está en caché para tener una respuesta mucho más rápida. También me permite la generación automática de vistas dentro de lo que sería vistas materializadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando consultan desde Power BI son muchos datos, esa vista o ese resultado se puede materializar. ¿Para qué? Para que la siguiente vez sea mucho más rápido. De forma tal de que entonces ustedes tienen Power BI, tienen el SQL Pool, le activan la parte de caché y de optimización inteligente. Entonces, todos los cruces de datos y análisis que están haciendo los usuarios automáticamente se van optimizando dentro de lo que sería el SQL Pool. Otra de las ventajas que tiene, y aquí es donde vemos de que no es solo una base de datos, por eso se llama un SQL Analytics, es donde ustedes también, dentro del mismo SQL Pool, si ustedes tienen información en el lago de datos, y es una información del lago de datos que es por ejemplo, un CSV
que alguien cargó al lago de datos con con el mismo Data Factory o puede haber sido con el mismo Synapse. Bueno, yo puedo crear dentro del SQL Pool algo que se llama una tabla externa. La tabla externa lo que hace es de que, le digo, cree esta tabla externa apuntando al lago de datos con esta estructura. Usualmente eso es lo que se hacía en las soluciones de Big Data, digamos que serían soluciones basadas en Hive, soluciones basadas en Impala, etcétera, de que ha sido muy popular. En este caso, dentro del SQL Pool, yo puedo tener exactamente la misma funcionalidad. Yo puedo decir, genéreme una tabla externa que está mapeada a mi lago de datos. El formato puede ser el formato CSV, que es text file, o si ustedes están ya trabajando con lo que sería Big Data y están familiarizados, recuerdan que otro formato de manejo de datos dentro de los lago de datos es ORC. Entonces ustedes pueden mapear una tabla externa en el SQL Pool a ORC. O si a ustedes les gusta trabajar con Parquet, que es otro de los formatos bastante utilizados, que es un formato columnar, entonces ustedes también pueden venir y mapearlo a una tabla dentro del SQL Pool, mapearlo como una tabla externa a un Parquet que está dentro de lo que sería nuestro lago de datos. Vean que esas son operaciones que usualmente se hacían en las soluciones de Big Data, pero ahora las tenemos integradas dentro de todo lo que sería los SQL Pool de Microsoft. Ok, aquí nos pregunta VA Meneses que si tengo el plan de migrar todas mis estructuras de datos, incluyendo el Data Warehouse al Data Lake, ¿qué tanto cambiaría la manera de datos de trabajar para los Data Engineers? ¿Qué capacidades técnicas tendría que tener, recomiendas para esta gestión de datos en este ambiente? Bueno, dentro de lo que sería el uso de las capacidades, dentro de lo que sería aquí los ingenieros de datos, sí, lo que van a hacer es cargar datos, lo pueden hacer con lo que sería el manejo de la ingesta de datos mediante el componente de ingesta de datos de Synapse Analytics, ese es de drag and drop, ¿verdad? También, si lo que desean es también poder tener más control y generar scripts, que usualmente los ingenieros de datos generan scripting, ahí pueden generar, ellos van a poder generar scripting de dos formas. Al estilo Transact SQL con el SQL Pool, ¿verdad? Ahí lo van a poder hacer. Si desean, ahí pueden hacer todo lo que sería el tratamiento de datos en SQL Pool, pero también si están llevando ingeniería de datos y a ellos les han empezado a enseñar a hacer todas las tareas de transformación de datos con scripting en Spark, Python o Scala, bueno, entonces se haría dentro de lo que sería el Apache Spark, ¿verdad? Entonces, dentro de estos ambientes, bueno, ellos van a tener que aprender sobre SQL Analytics, en este caso Transact SQL, sobre Spark y específicamente cuando estamos hablando de Spark van a tener que aprender sobre dos componentes o dos lenguajes que son de los más utilizados. Bueno, primero todo lo que sería SparkQL, que es un pseudo Transact SQL que se utiliza en Spark para transformación, para consulta y transformación de datos. También van a tener que aprender Python o R. Usualmente ahora para ingeniería de datos están casi todos los cursos de ingenieros de datos utilizan Python como base. Y lo otro es de que cuando se hacen transformaciones rápidas de datos, ya no se hacen en Python, se hacen en Scala, que es otro lenguaje. La ventaja es de que la plataforma de Microsoft me soporta esos lenguajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a poder trabajar con Transact SQL si desean, pueden trabajar con SparkQL si lo desean, pueden trabajar con Python, con Pandas o cualquier otra paquete de Python que ustedes deseen y para manejo de gran cantidad de datos y transformación lo pueden hacer con Scala. Todo dentro de lo que sería la misma plataforma. La ventaja es de que las opciones están, ustedes solo empiezan a utilizarlo y todo está dentro del mismo Azure Synapse Analytics. No tienen que instalar nada más. Es la misma plataforma. Ok, estaba mencionándoles aquí esta parte del SQL Analytics, las diferentes características que tiene. Entonces, ustedes pueden ver que no es únicamente una base de datos, que puede ser de que ustedes tengan esa idea la primera vez que utilicen, no. Es una cantidad de nodos que puede pasar de una forma, de un nodo a 64 nodos, si ustedes desean, de forma transparente. Pueden utilizar datos no estructurados,
tal y como les dije anteriormente, pueden venir y consumir datos del data lake con tablas externas, ya sea en formato texto, en formato, por ejemplo, JSON, pueden tomar en formato todo lo que sería la parte de el formato Parquet, formato ORC, formato Avro, que son formatos usualmente del agua de datos de Big Data. Lo pueden hacer. También, si desean, pueden consumir modelos de Machine Learning dentro del mismo SQL Analytics. Hay un predicado que se llama Predict. De hecho, así se llama el estatuto. El estatuto es Predict. Entonces, si ustedes crearon un modelo de Machine Learning y lo quieren aplicar dentro de una transacción del SQL Pool, lo van a poder hacer sin ningún problema. Solo dicen Predict y hacen referencia al modelo que ustedes quieren aplicar. Ese modelo puede haber sido creado en Python sin ningún problema o en R, o haber sido creado en Automated Machine Learning o en Machine Learning de Microsoft. Todo se puede hacer acá. ¿Cuál es el otro componente que nosotros tenemos? El otro componente que tenemos es el componente de Apache Spark. ¿Eso qué es lo que pasa? Digamos, usualmente, durante todas las tareas ahora de ingeniería de datos o de construcción de modelos de Machine Learning, es muy común poder venir y primero tener Sparks para como un nodo, y en ese nodo empezar a trabajar con todo lo que serían los aspectos de un clúster. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de que si el pool maneja datos estructurados, no estructurados, sí, maneja datos no estructurados. Entonces, como maneja datos no estructurados, ahí ya es elección de ustedes si quieren manejarlos en el SQL Pool o si lo quieren manejar en el Cosmos DB. Pero podríamos manejarlo directamente dentro del SQL Pool, porque podemos hacer ese manejo de datos no estructurados directamente acá. Bueno, esa era una pregunta. Ahora sí, continuando acá con el otro componente. El otro componente que nosotros tenemos es el Apache Spark. Apache Spark, viene del open source y en todas las carreras de ciencia de datos, en todas las carreras de ingeniería de datos, se utiliza Apache Spark como una solución para poder hacer dos cosas. Primero, soluciones de Machine Learning y de ciencia de datos, y también soluciones de limpieza y tratamiento y conversión de datos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Microsoft, dentro de Azure Synapse, incluyó un componente que se llama específicamente Spark Pool. El Spark Pool, como su nombre lo dice, hace referencia a una instancia, por ponerle un nombre, a una instancia de Spark que está respaldada por un clúster. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo un Spark Pool, y cuando yo creo el Spark Pool, yo le digo la cantidad de nodos que voy a poner en el clúster. Cuando yo le digo crearlo, Microsoft automáticamente hace el despliegue del clúster. ¿Qué quiere decir esto? Donde la parte de los datos, por ejemplo, dentro de la parte de los diferentes datos, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Creamos el Spark Pool. Le decimos en el Spark Pool el tamaño del clúster que queremos. Usualmente se recomiendan 3 nodos, eso es lo mínimo. Le digo cuánta memoria, cuánto CPU va a tener cada nodo y le digo crear. Entonces Microsoft crea automáticamente el clúster de Spark. Pueden iniciarlo con 3 nodos, si desean. Pueden escalarlo hasta 16 nodos, si ustedes desean. Solo van a la consola y le dicen, ahora quiero 16 nodos. Eso es todo lo que tienen que hacer, y Microsoft hace toda la instalación de lo que sería un Spark, que usualmente instalar 16 nodos de Spark y se llevaría sus semanas instalándolo on-premise. En la nube es solo decirle, quiero 16 nodos. A partir de ese momento, tengo el Spark Pool disponible, y cada vez que voy a ejecutar un script de Spark, el nodo se levanta o el clúster se levanta. ¿Qué significa esto? El Spark Pool es por demanda, que es una de las ventajas que tiene. Entonces, que yo haya creado un clúster de 16 nodos no quiere decir que los 16 nodos están encendidos y consumiendo recursos. No. Esos se utilizan solo durante el tiempo de ejecución de los scripts de Spark o de transformación, ya sea de los notebooks. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a ejecutar una tarea, se levanta los 16 nodos, se ejecuta. Si esa tarea tardó
5 minutos en ejecutarse, yo le puedo configurar que cuando termine esa tarea se detenga el clúster y ya no voy a tener mayor consumo. Entonces es una de las ventajas que yo voy a tener aquí con el Apache Spark. Una vez que tengo aquí el Apache Spark, recuerden, podemos programar en los diferentes lenguajes que les había mencionado anteriormente. Otro de los componentes que nosotros tenemos en Azure Synapse es el componente principal o la consola principal, que es el Azure Synapse Studio. Ahí es donde están todos los diferentes shortcuts para poder venir y acceder a los SQL Pools, acceder a los Apache Pools y a los Spark Pools, perdón. Y después tenemos toda la parte de integración de datos. En la parte de integración de datos es, por ejemplo, si ustedes habían utilizado anteriormente Data Factory, ahora está integrado exactamente, el mismo componente está integrado dentro de lo que sería el Azure Synapse, nada más que ahí se llama Data Ingestions. Y si van a la consola, va a decir Integrate. Y ahí van a poder hacer todas sus tareas de integración de datos.